El aroma de las flores de naranjo flotaba en el aire, mezclándose con la brisa salada del Mediterráneo. Me paré frente al espejo con bordes dorados del dormitorio de mi abuela, observando cómo mi reflejo se transformaba en algo que apenas reconocía. El vestido de novia era exquisito, de seda color crema que rozaba suavemente mi piel, con encaje bordado a mano que había tardado 6 meses en completarse. Una obra maestra digna de una novia Lucchesi, digna de un sacrificio. Bellísima, murmuró mi tía Carla, ajustando el velo de catedral con manos expertas. Sus dedos temblaban ligeramente, el único signo de la ansiedad que todos sentíamos, pero que nunca podíamos expresar. Di pereta, Mona Lisa. Perfecto. La palabra sabía a ceniza en mi lengua, pero sonreí serenamente, manteniendo la mirada baja, como me habían enseñado desde pequeña. Una novia siciliana debe ser modesta, recatada, agradecida por el honor que se le ha concedido. Había desempeñado este papel durante tanto tiempo que se había convertido en algo natural, la hija tranquila, la sobrina obediente, la mujer invisible que solo existía para servir a los intereses de la familia. No tenía ni idea de lo que se escondía bajo la superficie. La familia Montinari es muy poderosa. Carla continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, aunque estuviéramos solas. Eto será capo algún día. ¿Entiendes lo que esto significa, cara? ¿Qué se espera de ti? Lo entendía perfectamente. Era una pieza de ajedrez colocada en su sitio para asegurar una alianza entre dos de las familias más antiguas de Sicilia. Los Lucis tenían riqueza y conexiones políticas. Los Montinari tenían fuerza y control territorial. Juntos seríamos imparables. O eso creían ellos. Seisia, respondí en voz baja, con las manos cruzadas recatadamente en mi regazo. Honraré a nuestra familia. El alivio de Carlota era palpable. Me besó en ambas mejillas, dejando el ligero aroma de su perfume de rosas. Tu madre estaría orgullosa. Shadot benedica. Que Dios me bendiga. Necesitaría algo más que bendiciones para lo que estaba a punto de hacer. La capilla de Santa María de Legatier estaba repleta de donantes humanos, hombres de honor, aunque el término fuera ridículo. Reconocí rostros de toda Sicilia, representantes de todas las costas que importaban. Ocupaban los antiguos bancos con sus trajes caros, susurrando entre ellos, haciendo negocios incluso allí, en la casa de Dios. Mi padre esperaba en la entrada de la capilla, con el rostro impasible. Salvatore Luci me había enseñado todo lo que sabía sobre cómo sobrevivir en este mundo, aunque no de la forma que él pretendía. Me había enseñado que las mujeres eran moneda de cambio, que las hijas existían para ser negociadas, que el silencio era la única armadura que se nos permitía llevar. También me había enseñado exactamente lo que había que quemar. ¿Per? Preguntó, ofreciéndome su brazo. ¿Lista? Cogí su brazo y noté la rigidez de su postura. Estaba nervioso, me di cuenta con cierta satisfacción. Esta alianza era más importante de lo que él había admitido. Los Luci estaban perdiendo territorio frente a los Corleonesi. Necesitábamos la fuerza de los Montinari. Sin ella éramos vulnerables. Sin este matrimonio no éramos nada. Los órganos se hincharon con las primeras notas de la procesión. Fijé la mirada al frente mientras comenzábamos a caminar lentamente por el pasillo. Las caras se volvieron para mirar, evaluar, juzgar, calcular mi valor. Mantuve mi expresión serena, mis pasos mesurados, mi respiración controlada, y allí, en el altar, estaba Tori Montinari. Había visto fotografías, por supuesto, imágenes granuladas de vigilancia, retratos formales de las páginas de sociedad, pero nada me había preparado para la realidad de él. Medía casi 2 metros. Sus anchos hombros llenaban un traje gris oscuro, hecho a medida que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. El cabello oscuro se peinaba hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol. Mandíbula fuerte, nariz prominente, labios carnosos en una línea dura. Su piel tenía el cálido tono oliva de la auténtica herencia siciliana, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Marrones oscuros, casi negros. Seguían mi acercamiento con una intensidad que habría aterrorizado a otra mujer. Había inteligencia en ellos, crueldad y algo más que no esperaba. Un destello de auténtica curiosidad. Bien, que sintiera curiosidad. La curiosidad me vendría muy bien. Llegué al altar y mi padre colocó mi mano en la de él. Su agarre era firme, posesivo, su palma cálida contra mis dedos fríos.
Me miró y me obligué a sostener su mirada solo por un momento antes de bajar los ojos con recato. En esa breve conexión, vi cómo me catalogaba. El cabello oscuro recogido en un intrincado moño, los ojos verdes que había heredado de mi abuela irlandesa, los rasgos delicados que me hacían parecer más joven que mis 26 años. Era pequeña a su lado, apenas le llegaba al pecho, incluso con tacones, de aspecto frágil, un camuflaje perfecto. El padre Benedetto comenzó la ceremonia en latín, su voz ajada llenaba la capilla. Respondí automáticamente a la liturgia familiar. Mi mente estaba en otra parte. A nuestro alrededor la congregación se movía, tosía, susurraba. Capté fragmentos de conversaciones, negocios que se negociaban, disputas territoriales que se resolvían. Incluso aquí, incluso ahora, las ruedas de la Cosa Nostra nunca dejan de girar. Ina veía que su voz era profunda y resonante, con una certeza absoluta, sin vacilaciones, sin dudas, que había sido criado para esto, para tomar lo que quería, para mandar sin preguntas, para gobernar con mano de hierro envuelta en cuero caro. Dejé que el silencio se prolongara solo un latido más de lo debido. Lo suficiente para que Éter apretara ligeramente mi mano. Lo suficiente para que mi padre cambiara de postura a mi lado. El tiempo suficiente para que la duda se extendiera entre los asistentes. Entonces sonreí, suave, dulce, la imagen de la alegría nupcial. Mirad, susurré. El alivio era palpable. El padre Benedetto continuó, bendiciendo los anillos, pesadas bandas de oro que nos marcarían como unidos. Ete deslizó el mío en mi dedo con cuidado deliberado, sin apartar sus ojos oscuros de mi rostro. Cuando le coloqué su anillo, mis dedos apenas temblaron. Otra pequeña victoria. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre nos separe. No se me escapó la ironía. Dios no tenía nada que ver con esta unión. Se trataba de poder, territorio, sangre. Se trataba de todo lo que yo iba a destruir. Pobachari la esposa. Las manos de Ettore enmarcaron mi rostro con una delicadeza sorprendente. Por un momento, vi algo brillar en sus ojos. No solo posesión, sino interés genuino. Entonces su boca se posó sobre la mía. El beso estaba cuidadosamente calibrado para nuestro público. Ni demasiado apasionado, ni demasiado frío. Perfecto. Cuando se apartó, su pulgar rozó mi pómulo en un gesto que a cualquiera que lo viera le habría parecido afectuoso. Pero yo sentí en él una evaluación. Una reivindicación. Mía Mowgli, murmuró. Mi esposa. Mío marito, respondí en voz baja. Mi marido. La congregación estalló en aplausos. Nos volvimos hacia ellos. Las familias, los soldados, los capozzina que controlaban los territorios. Todos sonreían, celebrando esta unión que reestructuraría el poder en Sicilia. Ninguno de ellos veía la verdad. Recorrimos juntos el pasillo de vuelta. La mano de Ator firme en mi espalda. Podía sentir el calor de su palma a través de la seda de mi vestido. Podía sentir el poder controlado en sus movimientos. Era un hombre acostumbrado al dominio, a la obediencia. Aprendería. La recepción se celebró en Via Montinari, la finca ancestral de la familia con vistas al mar. La propiedad se extendía a lo largo de varias hectáreas de cuidados jardines, antiguos olivares y viñedos en terrazas. La casa principal era un testimonio de la riqueza antigua. La arquitectura del siglo XV se mezclaba a la perfección con el lujo moderno. Techos con frescos, suelos de mármol, obras de arte de valor incalculable que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Ahora era mi prisión, pero también mi campo de batalla. Cientos de invitados llenaban los jardines. El champán fluía libremente y las mesas estaban repletas de comida suficiente para alimentar a un pequeño pueblo. Cordero asado, pasta fresca, quesos locales, marisco del Mediterráneo. Esa mañana, un zamponaro tocaba música tradicional mientras las parejas mayores bailaban, con movimientos que evocaban siglos de tradición siciliana. Me senté en la mesa principal junto a él, sonriendo, asintiendo con la cabeza y aceptando las felicitaciones con la modestia adecuada. Su mano descansaba sobre mi rodilla, bajo el mantel, un gesto posesivo disfrazado de afecto. No la aparté. Di molto tranquila. Él observaba en silencio, con los labios apenas moviéndose. Estás muy callada. Me volví hacia él con los ojos muy abiertos, dejando que mi vulnerabilidad se manifestara por un momento. Es abrumador. Hay tanta gente. Te acostumbrarás.
No era un consuelo, sino una constatación. Como mi esposa se esperará que asistas a muchas reuniones. Los negocios familiares requieren presencia social. Por supuesto, bajé la mirada. Faro M, cumpliré con mi deber. Algo cambió en su expresión, quizás aprobación o satisfacción por mi sumisión. Su padre, don Vittorio Montinardi, se acercó a nuestra mesa con una copa de cristal de limoncello. El anciano tenía más de 70 años, pero aún inspiraba respeto por su fuerza de voluntad. Su cabello, antes oscuro, se había vuelto plateado, y su rostro estaba marcado por décadas de decisiones difíciles, pero sus ojos seguían siendo agudos. «Benvenuta nella familia», dijo, con su voz grave resonando al otro lado de la mesa. «Bienvenida a la familia, Seunata, que yo soy Giopilio Multinipoti. Mira, eres una chica preciosa. Le darás muchos nietos a mi hijo». Sí, la suposición de que mi único valor residía en mi útero me hizo apretar la mandíbula, pero mantuve la sonrisa. «Dios lo quiera», respondí. Don Vittorio se rió, un sonido áspero que no transmitía ninguna calidez. «Dios tiene poco que ver con esto». Me dio una palmada en el hombro. «Llévatela a casa pronto. Es hora de consumar este matrimonio». El calor inundó mis mejillas, no por vergüenza, sino por la rabia de que me trataran como a una hembra reproductora. La mano de ET se apretó sobre mi rodilla, un mensaje silencioso. «Comportati, compórtate». Lo haría, por ahora. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos naranja sangre y púrpura intenso, los invitados comenzaron a marcharse. Besos al aire, apretones de manos firmes, promesas susurradas y amenazas veladas se intercambiaron en igual medida. La intrincada danza de la Cosa Nostra. Por fin, afortunadamente, nos quedamos solos. Éter me condujo a través de la villa hasta el ala este, subiendo una gran escalera hasta el tercer piso. Nuestras habitaciones, o más bien sus habitaciones, que ahora compartiría. La suite principal era enorme, dominada por una cama con dosel que parecía haber sido testigo de generaciones de uniones Montinari. Las ventanas del suelo al techo daban al mar, y la luz de la luna proyectaba senderos plateados sobre las aguas oscuras. «Han traído tus cosas aquí», dijo Ettore, quitándose la chaqueta y aflojándose la corbata. «El armario de la izquierda es tuyo, el baño también, aunque compartiremos el espacio principal». Asentí con la cabeza y me acerqué a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada, todavía con el vestido de novia, sin el velo y con el peinado que tanto me había costado hacer empezando a deshacerse. Parecía un fantasma, pálida e insustancial contra la oscuridad del exterior. La Mona Lisa. Me giré. Eto estaba en el centro de la habitación, con la camisa parcialmente desabrochada y la corbata quitada. Incluso en ese estado de desnudez informal irradiaba poder. «Bien, ven aquí». No era una petición. Me acerqué a él lentamente, manteniendo una expresión neutra. Cuando me detuve ante él, extendió la mano y sus dedos encontraron el primer botón de la espalda de mi vestido. «Sé que esto no ha sido tu elección», dijo en voz baja, con su aliento cálido en mi cuello mientras desabrochaba los botones. «Ninguno de los dos lo ha elegido, pero ahora estamos unidos. Lo que hagamos de ello depende de nosotros». El vestido se aflojó, la seda deslizándose sobre mi piel. «¿Qué quieres hacer de ello?». Sus manos se detuvieron. Una alianza, una asociación. El vestido cayó, acumulándose a mis pies, dejándome solo con mi ropa interior. La mirada de ET recorrió mi cuerpo con franco aprecio, pero también con algo más. Consideración. No espero amor, cara, pero sí espero lealtad. Lealtad absoluta. ¿Puedes darme eso? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Puedes darme lo mismo? Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «No eres lo que esperaba». «¿Qué esperabas?». «Alguien más temerosa». Recorrió con un dedo mi clavícula, con un toque deliberado, posesivo, alguien que simplemente aceptaría lo que yo decidiera darle. Le dejé ver un destello de acero, solo un atisbo. «Soy una Lucasi. No nos asustamos fácilmente». No, estuvo de acuerdo. Empiezo a darme cuenta. Su beso fue diferente esta vez, menos calculado, más inquisitivo. Respondí con cuidado, caminando en la línea entre la sumisión y el desafío. Necesitaba creer que podía moldearme a su voluntad. Necesitaba subestimarme un poco más. Cuando finalmente me soltó, su respiración se había acelerado. «Bilia», murmuró. «Una tutama, hermosa y toda mía». «Tuo», asentí suavemente. «Tuya».
Pero mientras me llevaban a la cama, mientras la luna proyectaba su luz plateada sobre nuestros cuerpos unidos, mientras me reclamaba con la confianza de un hombre al que nunca se le había negado nada de lo que quería, yo guardaba una verdad en mi corazón. No era de nadie, ya no, y pronto todo el mundo lo sabría. La primera semana de matrimonio transcurrió como una danza cuidadosamente coreografiada. Me despertaba cada mañana en la cama de Tori, con su brazo pesado sobre mi cintura, su respiración profunda y uniforme contra mi cuello. Me quedaba quieta, contando los latidos de su corazón, memorizando el ritmo de su sueño. El conocimiento era poder, y yo estaba recopilando cada fragmento que podía encontrar. Durante el día interpretaba a la perfección el papel de Mowgli. Me vestía con la ropa que su madre había seleccionado, vestidos elegantes pero modestos, en colores apagados, perlas en el cuello, el pelo peinado con un estilo liso y brillante. Comía cuando me llamaban, sonreía cuando era apropiado, y solo hablaba cuando me dirigían la palabra. Asistía a las reuniones de mujeres, donde las señoras cotillaban mientras tomaban café expreso y cannoli. Sus conversaciones eran un delicado equilibrio entre cortesía social y amenazas veladas. Me observaban constantemente. Esas mujeres evaluaban si yo respetaría las viejas costumbres, si entendía las reglas tácitas que regían nuestro mundo. El Cotes del Cencio no era solo para los hombres. Nos unía a todos. Sabíamos cosas, veíamos cosas, pero nunca hablábamos, ni a los forasteros, ni a las autoridades, ni siquiera entre nosotros cuando realmente importaba. Kumi Trovi, ex madre, Dona Caterina, me preguntó una tarde, mientras estábamos sentadas en la terraza acristalada de la villa, cómo me estaba adaptando. Mantuve la mirada fija en mi bordado, un pañuelo en el que había estado trabajando toda la semana. Manos ocupadas, mente tranquila, presencia invisible, respondí en voz baja. Todo el mundo ha sido muy amable con Esot. La pregunta me hizo un nudo en el estómago, pero mantuve mi expresión serena. Creo que sí, señora. Me estudió durante un largo momento, con sus agudos ojos que no se perdían detalle. Catarina Montinari había nacido en esta vida, se había casado en ella y había criado hijos para ella. Conocía todos los trucos, todas las manipulaciones, todas las estrategias de supervivencia que una mujer en nuestro mundo podía emplear. Bennett, dijo finalmente, un marido satisfecho es un marido manejable. Recuérdalo. Fue lo más parecido a un consejo que me daría jamás. Una pequeña grieta en la armadura de la corrección que nos ataba a todos. La archivé junto con todo lo demás que estaba aprendiendo. Pero por la noche, a solas, la actuación se volvía más compleja. Era un amante atento, sorprendentemente atento. Esperaba brutalidad, la violencia casual que parecía impregnar todo lo demás en su mundo. En cambio, encontré una atención cuidadosa, un interés genuino en mi placer. Era casi peor. Esa ternura complicaba las líneas limpias de mi odio. Deiko Sipas, murmuró una noche, con los labios contra mi cuello. Dime lo que te gusta. Podría haber mentido, podría haber permanecido pasiva, pero estaba construyendo algo aquí, una base que requería autenticidad en lugares inesperados. Así que se lo dije, guié sus manos, le dejé descubrir que bajo mi exterior recatado vivía una mujer con deseos propios. Su respuesta fue gratificante. Una inspiración brusca, un apretón en mis caderas, un sonido grave de aprobación que vibró en su pecho. Casi susurró. Mashwondo, habla así, me gusta cuando hablas. ¿Quieres que hable? Le desafié suavemente, arañándole la espalda con las uñas. Veo sus manos enredadas en mi pelo, arruinando mi cuidado peinado. Aquí conmigo no tienes que estar en silencio. Aquí puedes ser vera, auténtica. La ironía era devastadora. Él pensaba que esto era real. Estas noches en las que dejaba ver partes de mí misma, en las que respondía a su pasión con la mía. No tenía ni idea de que todo formaba parte de la actuación, que cada gemido, cada palabra susurrada, cada momento de aparente vulnerabilidad estaba calculado. ¿O no? Esa pregunta me atormentaba en las horas de silencio antes del amanecer. ¿Cuánto era estrategia y cuánto era otra cosa? Algo peligroso que no tenía cabida en mis planes. Aparté ese pensamiento y me centré en lo que importaba, la información. Su estudio se convirtió en mi terreno de caza. Mientras él se ocupaba de sus negocios en la ciudad, yo me colaba dentro, con cuidado de dejar todo exactamente como lo había encontrado. El escritorio no contenía nada interesante,
solo documentos comerciales legítimos, contratos para las exportaciones de aceite de oliva de la familia, propiedades inmobiliarias. Pero sabía que tenía que haber más. Me llevó 3 días encontrar la caja fuerte oculta detrás del retrato del padre de don Vittorio. Otros 2 para descubrir que utilizaba el cumpleaños de su madre como combinación, un pequeño detalle sentimental que archivé para utilizarlo en el futuro. Dentro encontré lo que buscaba. Libros de contabilidad que detallaban los verdaderos negocios de la familia, chantajes, operaciones de contrabando, sobornos políticos, límites territoriales negociados con sangre, nombres, fechas, cantidades. Un mapa de la infraestructura de la Cosa Nostra. Fotografié cada página con la pequeña cámara que había escondido en mi estuche de pintalabios, un regalo de mi abuela, que hacía tiempo había aprendido que las mujeres necesitaban sus propias pólizas de seguro. No se me escapó la ironía de que estuviera utilizando su herramienta para destruir el mismo sistema por el que ella se había movido. Pero fue el último documento el que hizo que me temblaran las manos. Un contrato firmado 6 meses antes de nuestra boda, en el que se detallaban las condiciones de mi matrimonio, los territorios que mi padre cedería a los Montinari, las sociedades comerciales que se disolverían o se absorberían, los porcentajes de beneficios de diversas empresas. Y allí, en frío lenguaje jurídico, mi valor. Una hembra en edad reproductiva, linaje probado, estimación de 5 a 7 crías. Me quedé mirando esas palabras hasta que se me grabaron en la retina. No una hija, no una mujer, ni siquiera un nombre, solo ganado valorado por su capacidad reproductiva. Algo frío y duro se cristalizó en mi pecho. Cualquier duda que hubiera albergado, cualquier ternura que hubiera creado la inesperada delicadeza de Eto, se hizo añicos en ese momento. Todos habían estado de acuerdo con esto. Mi padre, mis tíos, todo el clan Luisi. Me habían reducido a una mercancía y me habían vendido al mejor postor. Les haría pagar a todos ellos. Esa noche, Etai regresó tarde de una reunión, lo que, según había aprendido, era un código para cualquier asunto que implicara violencia o ilegalidad. Olía a humo de cigarrillo y a grasa caro, y tenía la mandíbula tensa. ¿Algún problema?, le pregunté, sirviéndole una copa del aparador de nuestra habitación. Aceptó el vaso y se bebió la mitad de un trago. Nada que te incumba. Me acerqué lentamente a él, buscando con las manos los nudos de tensión en sus hombros. ¿Posso aiutare? ¿Puedo ayudarte? No, pero no se apartó de mi contacto. Hay aspectos del negocio que no son para mujeres. Por supuesto, mantuve mi voz suave, complaciente. Solo quería aliviar tu carga, no aumentarla. Se giró y me agarró las muñecas, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. ¿Qué quieres, Mona Lisa? Veramente. ¿En serio? La pregunta me pilló desprevenida. En las 2 semanas transcurridas desde nuestra boda, nadie me había preguntado qué quería, ni una sola vez. Paz, respondí. Y no era del todo mentira. Seguridad, un hogar. ¿Eso es todo? Le miré fijamente a los ojos. ¿Qué más puede querer una mujer como yo? Algo brilló en su rostro. Decepción, tal vez, o el reconocimiento de la jaula que él mismo había ayudado a construir. Más de lo que crees, dijo en voz baja. Si lo deseas, ven. ¿Cómo? Pero él solo negó con la cabeza y soltó mis muñecas. Domani, dijo, mañana hablaremos mañana. Excepto que mañana nunca llegó. Me desperté con gritos y el estruendo de disparos en la distancia. Él ya se había levantado de la cama y se vestía con eficiencia militar. Reski, ordenó. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie excepto a mí. Cosastendo, ¿qué está pasando? Adesso Mona Lisa ahora. Se había ido antes de que pudiera responder. Sus pasos retumbaban en el pasillo. Corrí hacia la ventana y vi el caos abajo. Hombres corriendo por los terrenos. Destellos de disparos en la oscuridad previa al amanecer. El sonido característico de las armas automáticas. Un ataque. Alguien estaba atacando la villa. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberme escondido en el baño, acurrucada debajo de la cama, haber hecho cualquiera de las cosas que haría una esposa adecuada. En cambio me vestí rápidamente, me recogí el pelo y recuperé la pequeña pistola que había escondido en mi cajón de la ropa interior. Otro regalo de mi abuela, que creía en estar preparada. Entonces hice algo imprudente y totalmente calculado. Salí de la habitación,
La villa estaba cerrada. Los pasillos estaban llenos de guardias de seguridad, pero todos estaban concentrados en la amenaza externa. Nadie se fijó en una mujer menuda con un vestido oscuro que se deslizaba entre las sombras hacia el estudio de don Vittorio. La oficina privada del anciano guardaba secretos que ni siquiera yo conocía. Lo había descubierto observando atentamente la dinámica de la casa, la forma en que ciertos hombres entraban y salían por la puerta del jardín, los armarios cerrados con llave a los que solo tenía acceso Victoriao. Tenía unos 10 minutos antes de que alguien pensara en ir a ver cómo estaba. Los aproveché bien. Los archivos que encontré confirmaron lo que sospechaba. La familia Montinari estaba perdiendo mucho dinero, malas inversiones, negocios fallidos, territorios perdidos a manos de familias rivales. Necesitaban la alianza Lucasi no solo para expandirse, sino para sobrevivir. Mi padre lo sabía y lo había aprovechado para negociar mejores condiciones que las que los Montenaris estaban dispuestos a ofrecer. Pero había algo más, algo que me heló la sangre. Una lista de nombres, nombres de mujeres, hijas de mafiosos, casadas con la familia en los últimos 50 años, y junto a cada nombre, una fecha de muerte. Algunas duraron años, muchas no sobrevivieron a su primer embarazo. Ninguna vivió hasta los 40 años. Los hombres Montinari no solo utilizaban a sus esposas, las consumían. Seguía mirando la lista cuando la puerta se abrió de golpe. Hattori estaba allí, con sangre en la camisa y furia en los ojos. Chica tostiendo. ¿Qué estás haciendo? Podría haber mentido, podría haber dicho que me había perdido, que estaba asustada, que no sabía dónde estaba, pero algo en su expresión, la emoción cruda que se escondía tras la ira, me hizo elegir la verdad. Averiguando lo que tú no me cuentas, dije con calma, señalando los archivos abiertos, sobre lo que realmente es esta familia. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me agarró del brazo, no con dolor, pero sí con firmeza. No deberías estar aquí. Estas no son cosas que debas saber. ¿Por qué? Le desafié, levantando la lista. Porque podría oponerme a convertirme en otro nombre de esta lista. Otra esposa muerta sacrificada por el gran legado de los Montenari. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer lo que sostenía. Mona Lisa, no lo hagas. Me liberé de su agarre. No me digas que esto es diferente, que los tiempos han cambiado, que estoy a salvo. He visto el patrón. Sé cómo termina esto. No sabes nada, dijo, pero había algo en su voz. Incertidumbre, tal vez, o la primera grieta en su convicción absoluta. Entonces dímelo, exigí. Dime por qué tu madre parece tener 50 años cuando apenas tiene 40. Dime por qué tu tía Francesca murió al dar a luz sin tener ningún bebé que lo demostrara. Dime por qué todas las mujeres de esta familia andan como fantasmas. Los disparos habían cesado fuera. En el repentino silencio podía oír nuestra respiración áspera y rápida. Y Hattori dijo finalmente, todo lo que hacemos, todo lo que somos, está regido por el código. Las mujeres están protegidas. Se les proporciona lo necesario. Se les honra. Biardo, mentiroso. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. Las mujeres son utilizadas. Somos munición en vuestras guerras, moneda de cambio en vuestras negociaciones, receptáculos para vuestros herederos. Y cuando nos agotamos, nos desecháis. No tú, tú no. Se acercó, levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza inesperada. No dejaré que eso te pase. No puedes evitarlo, le dije. Y por una vez, le dejé ver mis verdaderos sentimientos. La rabia, el miedo, la determinación absoluta que había ido acumulando desde el día en que mi padre me dijo que me casaría con un hombre al que nunca había visto. Eres parte de la máquina, Hattori. No puedes salvarme de algo que tú mismo ayudas a perpetuar. Su pulgar recorrió mi pómulo. Sus ojos oscuros buscaron los míos. ¿Qué quieres que haga? Era la segunda vez que me preguntaba qué quería. Esta vez le dije la verdad. Bruce, susurré, quémalo todo. Durante un largo momento nos quedamos allí. El aire entre nosotros se cargó de algo mucho más peligroso que el deseo. Entonces, desde el pasillo, se oyeron voces. Los hombres de su padre buscaban al hijo de su capo. Continuaremos más tarde, dijo Hattori, soltándome. Pero algo había cambiado en su expresión. No era un acuerdo, todavía no, pero era el primer indicio de una posibilidad. Había plantado una semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera. El ataque a Montinari lo cambió todo. 3 hombres muertos,
2 heridos y un mensaje pintado con spray en la pared del jardín. L'endetta è dulce, la venganza es dulce. Los Corleonazzi reivindicaban su derecho sobre el territorio en disputa. Asistí a la reunión de emergencia del consejo en el estudio de don Vittorio, la única mujer presente. Una ruptura con la tradición que había llamado la atención, pero que no podía ser cuestionada. Como esposa de Eto, tenía derecho a escuchar los asuntos que afectaban a nuestra familia inmediata. El hecho de que me encontraran en la oficina de Victoriao durante el ataque había legitimado paradójicamente mi presencia. Si ya había visto los archivos, no tenía sentido guardar secretos. Además, razonó el anciano, ¿qué podría hacer una mujer pequeña con esa información? Todo, como se vio después. Don Vittorio gruñó y golpeó la mesa de caoba. Los Corleone se estaban volviendo más atrevidos. Debemos responder con fuerza. Fuerza, repitió su consejero. Luca Benedetti, un hombre cuya personalidad se resumía en violencia y lealtad. Atacamos sus propiedades, quemamos sus cosechas, damos ejemplo y comenzamos una guerra que no podemos permitirnos. Hattori interrumpió, su voz cortando el fervor creciente. Miren los números. Extendió los documentos financieros sobre la mesa. Estamos sobreendeudados. Cada ataque de represalia cuesta dinero que no tenemos. Los Corleone lo saben. Nos están provocando para que nos desangremos. Se hizo el silencio. Nadie quería reconocer la precariedad financiera de la familia, pero las pruebas eran innegables. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Victoriao con mirada fría, chachendo. ¿Que nos rindamos? No. La mirada de Ettore se cruzó con la mía al otro lado de la sala y se detuvo durante una fracción de segundo. Sugiero que cambiemos las reglas del juego. Durante las siguientes 3 horas, vi cómo mi marido revelaba una mente estratégica que yo había subestimado. Propuso la consolidación en lugar de la expansión, negocios legítimos para sustituir a las empresas ilegales en quiebra, alianzas con familias que los Montinari habían despreciado anteriormente. Era radical, pragmático y absolutamente contrario a todas las tradiciones que la vieja guardia consideraba sagradas. Le combatieron en todos los puntos. Esperé hasta que las discusiones alcanzaron su punto álgido, hasta que se alzaron las voces y resurgieron viejos rencores, hasta que la reunión amenazó con disolverse en el caos. Entonces hablé. «Scusate», dije en voz baja. «Disculpen». Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Los ojos de Hattori se abrieron ligeramente. No sabía si era una advertencia o un estímulo. «Con respeto», continué, manteniendo mi tono diferencial incluso mientras esgrimía el cuchillo. «Con respeto. Soy nuevo en estas discusiones, así que tal vez lo haya entendido mal. Pero parece que la cuestión no es si responder a la provocación de los Corleone, sino cómo hacerlo sin destruirnos en el proceso». Vi como varios Capodina asintieron a regañadientes. Entonces tal vez dije que deberíamos considerar lo que realmente quieren los Corleone. Nos atacan, sí, pero no aprovechan su ventaja. Hacen ruido, pero no siguen adelante. ¿Por qué? Perchnard y Lucas escupió porque son cobardes, o porque quieren que reaccionemos de forma exagerada. Sugerí que quieren que gastemos recursos que no tenemos para crear un caos que les beneficie. ¿Y si simplemente no lo hiciéramos? La voz de Victoriao era peligrosamente suave. Sugieres que mostremos debilidad. Yo sugiero que mostremos fuerza a través de la moderación. Me acerqué a la mesa y tracé con el dedo un mapa de Sicilia. Los Corleone controlan los territorios occidentales. Nosotros controlamos los orientales. Aquí hay una zona tampón, tierra en disputa, y si nos ofreciéramos a resolverlo, no mediante la violencia, sino mediante la negociación, darles lo que quieren, pero a cambio de algo que necesitamos más: paz, estabilidad, tiempo para reorganizar nuestras finanzas sin el constante desgaste del conflicto. La sala estalló. Imposiblemente vergonzoso. Deleta, no podemos mostrar debilidad. Solo Re permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. Dombo se levantó, haciendo chirriar la silla. «Basta, basta». Se volvió hacia mí y vi algo que no esperaba en sus ojos duros. Consideración. ¿Quieres que negociemos con nuestros enemigos? ¿Que les demos lo que quieren sin luchar? Yo diría que sobrevivamos, dije simplemente. La supervivencia requiere pragmatismo, no orgullo. Negociar, observó. Hablas como un sonar. Le corregí suavemente. Ahora soy un Montinari y quiero ver prosperar a mi familia. No desangrarse hasta la muerte,
manteniendo tradiciones que ya no nos sirven. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Había cruzado una línea, cuestionado las tradiciones sagradas, sugerido que las viejas costumbres podrían estar obsoletas. Deberían haberme despedido, destituido, recordado cuál era mi lugar. En cambio, don Vittorio se rió. Era un sonido áspero, desprovisto de humor, pero no era ira. Ella tiene Cleon, dijo, refiriéndose a las pelotas. Tu esposa tiene más valor que la mitad de los hombres de esta sala. Mira, estoy de acuerdo, sin apartar los ojos de los míos. Así es, Baben. Victoria hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Explora esta negociación, pero con cuidado. Quiero poder negarlo si fracasa. La reunión terminó y los hombres salieron murmurando comentarios, algunos de aprobación, la mayoría escépticos. Luca Benedetti me lanzó una mirada llena de rencor al pasar. Cuando nos quedamos solos, E.T. se acercó a mí lentamente. Pericoso, dijo en voz baja. Peligroso, lo que has hecho ahí dentro. Pero eficaz, Forcy, tal vez. Me estudió el rostro como si me viera por primera vez. ¿Dónde aprendiste a pensar así? A manipular una sala llena de criminales endurecidos. Observando, respondí con sinceridad. A las mujeres no se les permite hablar en tu mundo. Así que aprendemos a observar. Lo vemos todo. Éter, cada juego de poder, cada movimiento estratégico, cada debilidad oculta tras la bravuconería, simplemente no se nos permite reconocerlo. Hasta ahora. Hasta ahora, estuve de acuerdo. Me rodeó lentamente, como un depredador que evalúa a su presa, o quizás como un hombre que reevalúa todo lo que creía saber. Has estado interpretando un papel, dijo. La esposa callada, la hija obediente. Pero esa no es quien eres realmente, ¿verdad? ¿Importa? Le desafié. Has conseguido lo que querías. Una esposa que no te avergüence, que entienda cuál es su lugar, que te dé herederos. Da igual si es realmente sumisa o si simplemente es estratégica para sobrevivir. ¿Qué más da? Ogni de Farenza, dijo, deteniéndose justo delante de mí. Toda la diferencia. Levantó la mano y me acarició el pelo con una ternura inesperada. Una esposa sumisa es una posesión, pero una compañera estratégica, dijo, mirándome a los ojos. Eso es algo que no sabía que necesitaba. ¿Y si no quiero ser ninguna de las dos cosas? Pregunté. Si quiero quemar todo tu mundo, no sé qué me poseyó para decirlo, para revelar tanto tan pronto. Quizás fue la adrenalina de la reunión, o la embriaguez de ser escuchada de verdad por primera vez en mi vida. Quizás simplemente estaba cansada de mentir. Etened. Entonces supongo, dijo lentamente, la pregunta es si quieres quemarlo conmigo dentro o a tu lado. Se me cortó la respiración. No te asusta lo que acabo de admitir. Estoy aterrorizado, dijo con franqueza, pero también su pulgar recorrió mi labio inferior, fascinado, intrigado, excitado, excitado. Eso es enfermizo. Mira, su sonrisa era aguda, peligrosa, pero la honestidad es refrescante. Estoy rodeado de mentiras todos los días, Mona Lisa. Todo el mundo quiere algo de mí. Juega con ángulos, manipula. Pero tú solo me has dicho que quieres destruir todo lo que he construido. ¿Eso es o una confianza suprema o una estupidez suprema? ¿Qué crees que es confianza? Se inclinó, con los labios a un suspiro de los míos, y descubrí que me gustaba bastante. El beso fue diferente esta vez. No era la pasión controlada de nuestros encuentros anteriores, sino algo crudo y desesperado. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Demi exigió, dímelo, cuéntamelo todo. Lo que realmente quieres, lo que realmente piensas, quién eres realmente bajo esa apariencia de esposa perfecta. Y así lo hice. Nos quedamos en ese estudio hasta el amanecer, intercambiando secretos como si fueran moneda de cambio. Le hablé de mi abuela, que había pasado información a la policía durante 20 años antes de ser descubierta y eliminada discretamente. Sobre mi madre, que murió al dar a luz a mi hermano menor. Un hermano que solo vivió 3 días, pero cuya breve existencia había asegurado la aceptación de mi padre en la familia. Sobre crecer sabiendo que era ganado criado para un propósito específico, viendo a mis tías y primas desaparecer en matrimonios que las consumían. Y le conté mi plan. No todo. No era tan tonta, pero lo suficiente como para ponerlo a prueba y ver si la grieta que había percibido en su armadura
podía convertirse en una fisura. Quiero cambiar esto, le dije, no a través de la revolución o la violencia. Eso solo crearía un caos que perjudicaría a todos, sino a través de la erosión, pequeños cambios que se acumulan con el tiempo, protección para las mujeres, derechos legales, formas de salir de matrimonios que son esencialmente esclavitud. Un cambio gradual en cómo vemos a la mitad de nuestra población. ¿Y crees que puedo ayudar con esto? La voz de Eto era cuidadosamente neutral. Estoy a punto de convertirme en capo. Mi trabajo es mantener la tradición, no desmantelarla. Tu trabajo es garantizar la supervivencia de tu familia. Le corregí. Y yo te digo que el sistema actual es insostenible. Estás perdiendo a los jóvenes hacia la sociedad legítima porque ven otra salida. Estás perdiendo dinero porque las empresas ilegales atraen más la atención de las fuerzas del orden. Estás constantemente en guerra porque las disputas territoriales no se pueden resolver por vías legales. Las viejas costumbres están muriendo y tú puedes guiar esa muerte o dejar que te consuma. Se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, Moadreo, mi padre nunca estará de acuerdo. Tu padre es viejo. No seguirá siendo el capo mucho más tiempo. Mantuve su mirada fija, pero tú lo serás. Y cuando lo seas, podrás elegir entre ser el último de la vieja guardia o el primero de algo nuevo. ¿Y tú? ¿Qué papel ves para ti en esta gran reforma? Lata Conciliar, le respondí con sencillez. Tu consejera, tu compañera en la reconstrucción de lo que está roto. No tu posesión, sino tu igual. Su risa fue aguda, incrédula. La igualdad no existe en la Cosa Nostra. Entonces quizás sea hora de que exista. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y dorados. Lo observé luchar con todo lo que había dicho. La tradición en conflicto con el pragmatismo. Décadas de condicionamiento luchando contra la evidencia de su propia experiencia. Finalmente, se volvió hacia mí. Unayon, dijo. Una condición. Si hacemos esto, si siquiera lo considero, me debes total honestidad. No más actuaciones. No más silencios estratégicos. Necesito saber lo que piensas, lo que planeas, lo que quieres. ¿Puedes darme eso? Era una trampa. Por supuesto, la honestidad me haría vulnerable. Expondría mis estrategias antes de que dieran fruto. Pero también era una oportunidad. Una oportunidad de construir algo real si era lo suficientemente valiente como para aprovecharla. Mira, dije, pero es recíproco. Tú también me lo cuentas todo. Tus negocios, tus planes, tus dudas. Una verdadera asociación significa verdadera transparencia. Volvió a acercarse a mí con la mano extendida. El cordo aceptó. Le estreché la mano y sentí su apretón firme y cálido alrededor de la mía. Nos quedamos allí, de pie, a la luz del amanecer. Dos personas que habían sido desconocidas 3 semanas antes, ahora unidas por algo mucho más complejo que cualquier voto matrimonial. Mía Regina, murmuró. Mi reina. Mía Rey, respondí. Mi rey. Pero yo sabía la verdad. Solo podía haber un gobernante y yo tenía la intención de asegurarme de que fuera yo. La negociación con los Corleoni duró 3 meses. 3 meses de reuniones cuidadosas, concesiones calculadas, compromisos estratégicos. Asistí a todas las sesiones, sentada en silencio a su lado. Mi presencia, un símbolo del nuevo enfoque de Montanari. Transparente, diplomático, dispuesto a considerar alternativas a la violencia. La vieja guardia lo odiaba, pero no podían discutir los resultados. El territorio estaba asegurado. Sí, pero a cambio ganamos algo más valioso. Un tratado, acuerdos firmados, cláusulas de arbitraje vinculantes, mecanismos para resolver disputas sin derramamiento de sangre. Era algo sin precedentes en la historia del crimen organizado siciliano. También era exactamente lo que yo necesitaba. Increíble, admitió don Vittorio una noche después de que se firmara el acuerdo final. Increíble. Me miró con algo parecido al respeto. Puede que haya salvado a esta familia, filia, hija. La palabra debería haberme reconfortado. En cambio, me sentí como si me hubieran puesto otra cadena, pero mi posición ahora era segura. Las otras familias conocían mi nombre, sabían que tenía influencia sobre Tori, sabían que las decisiones que se tomaban en la casa de los Montinari pasaban primero por mí. Me había vuelto valiosa, no como útero, sino como estratega. La fase 1 había terminado.
La fase 2 comenzó la noche en que mi prima Sofía vino a verme. Tenía el ojo morado, los labios partidos y las manos temblorosas mientras me agarraba del brazo. «Ayúdame», me suplicó. «Ayúdame. Per favore, Mona Lisa non altro. Por favor, no tengo a nadie más». La llevé a nuestra sala de estar privada, pedí hielo y grapa y la escuché mientras me contaba lo que ya sospechaba. Su marido, Roberto, la golpeaba con regularidad. Se había casado con ella por su conexión con la familia Montinari, la había utilizado para acceder a oportunidades de negocio y la trataba como una propiedad a la que había que disciplinar cuando le desagradaba. «Hola, ¿de tu Aqualuno?», le pregunté. «¿Se lo has contado a alguien?» «Chimiki. ¿Quién me creería?» La risa de Sofía era amarga. Roberto es respetado. Tiene amigos poderosos. Yo solo soy una esposa. ¿Eres una Montinari?», la corregí con delicadeza. «Y estás bajo la protección de esta familia, incluso de otros miembros». La esperanza brilló en sus ojos hinchados. «Tú me ayudarías a ver». Le tomé las manos entre las mías. «Pero tienes que confiar plenamente en mí. ¿Puedes hacerlo?». Ella asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro magullado. Durante las semanas siguientes, preparé el caso. Fotografías de las lesiones de Sofía, informes médicos que documentaban los patrones de abuso, testimonios de sirvientes que habían sido testigos de la violencia de Roberto. Lo reuní todo con cuidado, metódicamente, sabiendo que solo tendría una oportunidad. Luego se lo llevé a Heather. Estaba en su estudio revisando manifiestos de importación cuando entré sin avisar. Sus ojos brillaron de placer al verme. En los últimos meses habíamos desarrollado una intimidad más fácil, basada en el respeto mutuo más que en el simple deseo. «Cara», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «Roberto está maltratando a Sofía». El placer se desvaneció, sustituido por una fría evaluación. «¿Tienes pruebas?». Dejé el expediente sobre su escritorio. Lo leyó en silencio, apretando la mandíbula con cada página. Cuando terminó, me miró. «¿Qué quieres que haga?». «Protegerla», dije. «Protégela. Deja claro que la violencia contra las mujeres Montinari es inaceptable. Sienta un precedente». «Roberto es un soldado», dijo Heather lentamente. «Un buen proveedor. Si actúo contra él, necesito una justificación. Los hombres lo entenderán». «La tienes». Golpeé el expediente. «Está dañando a la familia. Eso viola el código más fundamental. El COTES también dice que la esposa de un hombre es suya para disciplinarla». Luego cambió el código. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, tan radicales como cualquier cosa que yo hubiera propuesto. Heather se recostó en su silla, estudiándome. «¿Quieres que reescribas siglos de tradición porque una mujer está siendo maltratada?». «Quiero que lo reescribas porque está mal», dije, «porque usar la tradición para justificar el abuso nos hace saber más que los animales. Porque todas las mujeres de esta familia están observando para ver si lo que dijiste sobre la colaboración y la igualdad es verdad, o si solo eran palabras bonitas para engañarme». Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se levantó y cogió el expediente. «Bennett», dijo, «convocaré una buena convocatoria». La reunión se celebró 3 días después en el gran salón de la Villa Montanari. Todas las capozzina, todas las soldato de importancia, todas las uomo donantes que habían jurado lealtad a la familia y por primera vez en la historia de la familia, también fueron convocadas sus esposas. Las mujeres entraron inseguras, susurrando entre ellas, claramente incómodas en ese espacio masculino. Saludé a cada una de ellas y las guié hasta los asientos que había dispuesto a lo largo de un lado del salón. Sofía se sentó a mi lado, con los moretones ya desvanecidos, pero aún visibles. Cuando todos se hubieron reunido, se puso de pie. «Grati venuti», comenzó. «Gracias por venir. Estamos aquí para abordar un asunto que afecta al honor y la integridad de nuestra familia». Expuso el caso contra Roberto de forma metódica y clínica. Las pruebas eran innegables. Las fotografías circularon entre la multitud. Los informes médicos pasaron de mano en mano. Observé los rostros de las mujeres. Reconocimiento, dolor y, en algunos casos, una esperanza apenas reprimida. Roberto se situó en el centro de la sala, con el rostro enrojecido por la ira. «Sono Arim», escupió. «Este es mi asunto. Sofía Amoleyer. Sofía es mi esposa». «No», dijo en voz baja. «Sofía es una Montinari. Era una Montinari antes de casarse contigo y seguirá siendo una Montinari si ese matrimonio termina.
Tú te casaste con esta familia. Roberto, tú nos sirves a nuestro antojo. Cthulhu, esto es ridículo. Roberto buscó el apoyo de los demás hombres. Un hombre tiene derecho a disciplinar a su esposa. Non inquest, dije, levantándome de mi asiento. No en esta familia. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de todas las miradas. Algunas hostiles, otras curiosas, otras desesperadas. El antiguo código, continué, con mi voz resonando en toda la sala, fue escrito en una época diferente, cuando las mujeres no tenían derechos legales, ni forma de mantenerse, ni protección, excepto a través de sus maridos y padres. Pero los tiempos han cambiado. Las mujeres ahora pueden trabajar, pueden poseer propiedades, pueden divorciarse de cónyuges abusivos. El mundo ha evolucionado. Nosotros también debemos hacerlo. Una capodina mayor se opuso. No se puede cambiar el código. Es sagrado. Nada es sagrado excepto la familia, respondí. Y la familia significa proteger a los vulnerables, no explotarlos. Roberto ha violado ese principio fundamental. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Dio un paso adelante y se colocó a mi lado. Equesta, anunció. Mi decisión es la siguiente. El matrimonio de Sofía con Roberto queda anulado. Él le pagará una indemnización, la mitad de sus ingresos durante los próximos 5 años. Será degradado de soldado a asociado. Y si vuelve a levantar la mano a otra mujer, quedará expulsado de la familia. Capito, ¿entendido? El silencio era ensordecedor. Esto no solo no tenía precedentes, sino que era revolucionario. Un hombre castigado, una mujer reivindicada, todo bajo la atenta mirada de la Cosa Nostra. Finalmente, don Vittorio se levantó de su asiento. Todas las miradas se volvieron hacia el patriarca, esperando que revocara la decisión de su hijo para restablecer el orden natural. En cambio, asintió lentamente. Saggio, dijo. Sabio. Hemos perdido a demasiadas mujeres buenas por culpa de la estupidez y el orgullo. Si esta nueva forma las mantiene vivas y leales, que así sea. La decisión estaba tomada. Roberto abandonó la sala avergonzado. Sofía lloró en mis brazos, susurrándome agradecimientos que no merecía. Al fin y al cabo, había utilizado su dolor para mis propios fines. Las otras mujeres salieron lentamente, varias de ellas deteniéndose para tocarme la mano y susurrarme sus propias historias de sufrimiento. Las recopilé todas y las archivé. Munición para el futuro. Esa noche, a solas con él, me hizo la pregunta que estaba esperando. ¿Era ese tu objetivo final? ¿Proteger a Sofía? No, admití que era el principio. Sentar un precedente, mostrar lo que es posible. Hay otras 15 mujeres en esta familia que sufren abusos similares o peores. Tengo la intención de ayudarlas a todas. ¿Y luego qué? Nos sirvió grapa a los dos y me entregó una copa. Después de reformar el trato que damos a las mujeres, ¿cuál es tu próximo objetivo? Di un sorbo. El licor me quemó agradablemente. Todo lo demás, se rió con auténtica diversión calentándole los ojos. Ambiosa, ambiciosa. Lo sabías cuando te casaste conmigo. No, me corrigió. Sabía que me casaba con una hija de Lucasi. No tenía ni idea de que me estaba casando con una revolucionaria. ¿Decepcionado? Me atrajo hacia él y sus labios encontraron los míos. Fascinado, murmuró contra mi boca. Fascinado. Mi padre siempre decía que había que tener cuidado con las mujeres que piensan. Ahora entiendo por qué. Y sin embargo, tú me estás ayudando. Fuerzas. Quizás esté loca. Sus manos se enredaron en mi cabello. O quizás, por fin, estoy viendo con claridad por primera vez. Hicimos el amor esa noche con un nuevo entendimiento entre nosotros. Aún no éramos iguales, pero avanzábamos hacia algo que se parecía a una relación de pareja. Mientras me abrazaba después de trazar patrones ociosos con sus dedos sobre mi piel, me hizo otra pregunta. Los Leukeis, dijo, tu familia, son parte del sistema que quieres destruir. ¿Qué les pasará cuando lo consigas? Era la pregunta que había estado evitando, la que hacía que mi misión fuera personal en lugar de ideológica. Me vendieron, dije en voz baja. Me redujeron a ganado reproductor y me intercambiaron por territorio. Lo que les pase es justicia, no venganza, Seikuradetto. ¿Estás segura de eso? Pensé en mi padre, que había firmado el contrato que me valoraba entre 5 y 7 descendientes. En mis tíos, que brindaron por mi matrimonio mientras planeaban cómo gastar su parte de los beneficios. En mis tías y primas, que me enseñaron a callar, a ser discreta, a sobrevivir desapareciendo.
Mira, dije, estoy segura, pero me preguntaba si eso era cierto. Sí, cuando llegara el momento de quemarlo todo, tendría el valor de ver cómo mi propia sangre ardía con ello. Los cambios llegaron lentamente, y luego de golpe. En los 6 meses siguientes a la reivindicación de Sofía, otras 3 mujeres presentaron denuncias por abusos. Los 3 matrimonios se disolvieron. Los hombres fueron castigados y las mujeres protegidas. La noticia se extendió entre las familias. Los Montinari estaban haciendo algo radical, algo peligroso, algo que podría cambiarlo todo. Otras familias observaban con recelo, algunas con abierta hostilidad. Los Corleone enviaron una delegación, aparentemente para felicitarnos por nuestro exitoso tratado, pero en realidad para evaluar la situación. Asistí a la reunión, mi presencia ahora aceptada, aunque no del todo bienvenida. Dijeron, hemos oído rumores sobre esposas que abandonan a sus maridos, sobre hombres castigados por disciplinar a sus mujeres. Bocci, preciso, confirmó los rumores. ¿Y creen que es prudente socavar el orden natural? Hablé antes de que pudiera hacerlo. Creemos que es sensato adaptarse a los nuevos tiempos. El mundo nos observa más de cerca que nunca. Las fuerzas del orden, los políticos, los periodistas, todos buscan formas de acabar con nosotros. La estabilidad interna nos fortalece. El caos interno nos hace vulnerables. Caos, repitió el hombre, con mirada severa. ¿A eso le llamas una esposa que abandona a su marido? Yo lo llamo preservar activos valiosos. Respondí con calma. Cada mujer de nuestras familias representa años de formación, décadas de conocimientos acumulados, conexiones que hemos construido con cuidado. Cuando las llevamos a la desesperación mediante el abuso, perdemos toda esa inversión. ¿Ese es un buen negocio? El negocio de la enmarcación, más que la moralidad, parecía resonar. Los Corleone se marcharon sin comprometerse a nada, pero tampoco con una oposición abierta, pequeñas victorias. Pero no todo el mundo estaba contento con el cambio gradual. Fue la hermana menor de E.T., Isabella, quien nos empujó hacia algo más radical. Vino a verme 6 meses después del caso de Sofía, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Quiero ir a la universidad, dijo sin preámbulos, a Milán, a estudiar Derecho. Dejé mi espresso. ¿Qué dice tu padre? Cherredo, que es ridículo que las mujeres no necesiten educación, que mi trabajo es casarme bien y tener hijos. Su voz era amarga. Pero tengo 23 años, Mona Lisa. He visto a hombres con la mitad de inteligencia que yo tomar decisiones que afectan a la vida de las personas. Yo podría hacerlo mejor. Quiero hacerlo mejor. Derecho. Estoy acostumbrada a elegir. Quiero entender el sistema en el que nos movemos. Quiero saber cómo utilizarlo, cómo manipularlo, cómo hacer que funcione a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. Se inclinó hacia adelante. Para capisci, lo entiendes, ¿verdad? Estás haciendo lo mismo, solo que desde dentro en lugar de desde fuera. Chica lista, una combinación peligrosa. Inteligencia y observación. ¿Qué necesitas de mí? Le pregunté. Convencer para convencer. Si él lo aprueba, papá tendrá que aceptarlo. Me llevó 3 semanas de cuidadosas maniobras. Lo planteé como una ventaja estratégica. Tener en la familia a una abogada que entendiera tanto el sistema legal como la Cosa Nostra desde dentro, alguien que pudiera navegar por el cada vez más complejo entorno normativo, alguien que pudiera proteger los intereses de la familia a través de canales legítimos. Etay lo vio claro inmediatamente. ¿Quieres enviar a Isabella a la universidad para que aprenda a desmantelar el sistema desde dentro? Dijo una noche, con un tono más divertido que enfadado. Quiero que Isabella tenga opciones, le corregí. Lo que haga con esas opciones depende de ella. Billarda liar. Pero él sonreía. Estás creando un ejército, cara. Una mujer educada y empoderada tras otra. Y me estás dejando verlo. Me sentó en su regazo y me rodeó la cintura con los brazos. Porque me he dado cuenta de algo sobre el poder. Mi amolí. El verdadero poder no tiene que ver con el control. Se trata de construir sistemas lo suficientemente fuertes como para sobrevivir sin ti. Y la única forma de hacerlo es crear personas capaces de pensar de forma independiente. Pericoso pincier, murmuré. Un pensamiento peligroso. Tu padre lo llamaría debilidad. Mi padre dijo con voz cada vez más dura, está muriendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. La salud de don Vittorio llevaba meses deteriorándose. Como consecuencia de décadas de comida rica,
bebida fuerte y estrés constante. Los médicos le dieron quizás un año, tal vez menos. Cuando muera, continuó, yo me convertiré en capo, y cuando sea capo, podremos avanzar más rápido, cambiar más. Brusciauto, como tú dijiste, ¿lo recuerdas, Ricardo Tutoto? Lo recuerdo todo. Levantó la mano para acariciar mi rostro. Cada palabra que has dicho, cada movimiento que has hecho, cada pequeña revolución que has iniciado. Veo lo que estás construyendo, Mona Lisa, y quiero ayudarte a construirlo. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué ayudarme a destruir el mismo sistema que te da poder? Se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando los míos. Porque estoy cansado, dijo finalmente. Cansado de la violencia, de la vigilancia constante, de saber que cualquier muestra de debilidad podría ser fatal. Cansado de ver cómo personas buenas se corrompen por un sistema que recompensa lo peor de la naturaleza humana. Cansado de temer que cualquier hijo que tengamos se convierta en lo que yo me he convertido. Un hombre que valora el poder por encima de la humanidad. No tenemos hijos, le señalé. No, Nora, todavía no. Su mano se movió hacia mi vientre y se posó allí suavemente. Pero cuando los tengamos, quiero que él o ella tengan opciones, que puedan elegir de forma diferente si lo desean, que puedan construir algo mejor. La ternura de su voz, la vulnerabilidad de su confesión amenazaban con derrumbarme. Había estado tan centrada en mi misión, en la venganza y la revolución, que había olvidado protegerme contra la posibilidad más peligrosa, preocuparme realmente por el hombre al que pretendía utilizar. «¿Ate?» comencé, pero él me besó, deteniendo mis palabras. Lo que siguió fue diferente a nuestros encuentros anteriores. Más lento, más profundo, cargado de emociones tácitas. Cuando finalmente entró en mí, me encontré aferrándome a él, sin saber ya dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la realidad. Después de permanecer enredados en las sábanas empapadas de sudor, volvió a hablar. «Cuéntame sobre tu abuela». La petición me sorprendió. ¿Por qué? Porque ella es quien te enseñó todo esto. Bar, ¿verdad? La recopilación de información, el pensamiento estratégico, el juego a largo plazo. Quiero entender dónde aprendiste a ser quien eres. Así que le hablé de Nona Elena, que se había casado a los 16 años con un mafioso al que nunca había conocido. Sobre cómo había soportado 40 años de matrimonio, había tenido 8 hijos y había enterrado a 3. Sobre cómo había documentado en secreto todos los delitos, todos los acuerdos, todos los asesinatos que había presenciado. Y sobre cómo Shane, cuando finalmente reunió pruebas suficientes para acabar con toda la familia Costa, la descubrieron y la eliminaron, haciéndolo parecer un ataque al corazón, la enterraron con todos los honores y destruyeron el trabajo de toda su vida. Fracasó, terminé en voz baja. 40 años de cuidadosa planificación y todo se fue al traste. No fracasó el conocimiento, la determinación. Su trabajo continúa a través de ti. Pensiero romántico, pensamiento romántico, veritillierro, pensiero, pensamiento veraz. Se incorporó apoyándose en un codo y me miró. Estás terminando lo que ella empezó, Mona Lisa, excepto que lo estás haciendo de forma más inteligente. No desde fuera, intentando destruirnos, sino desde dentro, remodelándonos en algo sostenible. Y si no puedo, pregunté, si el sistema está demasiado arraigado, es demasiado poderoso. Está demasiado dispuesto a destruir a cualquiera que lo amenace. Entonces lo quemaremos, dijo simplemente. Juntos, la promesa flotaba entre nosotros, peligrosa, radical, posiblemente suicida, pero también extrañamente reconfortante. Ya no estaba sola. A la mañana siguiente, Isabela partió hacia Milán con la bendición de Éter y la renuente aceptación de don Vittorio. El anciano estaba demasiado débil para luchar, demasiado cansado para preocuparse por una hija rebelde cuando su imperio se desmoronaba a su alrededor. Y se estaba desmoronando, sutilmente, gradualmente, pero de forma innegable. El tratado con los Corleoni había animado a otras familias a buscar soluciones diplomáticas a los conflictos. Las nuevas protecciones para las mujeres habían comenzado a extenderse, encontrando lentamente resistencia, pero extendiéndose de todos modos. Los jóvenes se marchaban para dedicarse a carreras legítimas,
viendo opciones que sus padres nunca tuvieron. Las viejas costumbres estaban muriendo, pero los estertores de la muerte podían ser violentos. Fue don Vittorio quien nos advirtió, llamándonos a su lecho una noche. Parecía anciano. Su cuerpo, antes robusto, estaba consumido por la enfermedad, pero sus ojos seguían siendo agudos. Habló con voz ronca. Escuchad con atención. Creéis que sois listos, cambiando todo sin consecuencias. Pero hay hombres que nunca aceptarán estos cambios. Hombres peligrosos. Chi, le pregunté quiénes. Él enumeró nombres. Capos de la vieja guardia de varias familias. Hombres que habían construido su poder sobre estructuras tradicionales y que veían nuestras reformas como amenazas a todo lo que habían creado. Tirano, me dijo sin rodeos. Os matarán, a los dos si es necesario, y volverán a instaurar las viejas costumbres. Entonces tendremos que asegurarnos de que no puedan hacerlo, dijo con calma. La risa de Vittorio se convirtió en un ataque de tos. Cuando se recuperó, miró fijamente a su hijo. Di innamorato de lei. Estás enamorado de ella. Se la te vuelve estúpido, Poreto. Lo reconoces. Quizás anotenti, pero también poderoso. El anciano nos estudió a ambos durante un largo momento. Luego suspiró. Dijo, ve, haz lo que debas, pero prepárate para las consecuencias. Murió 3 semanas después. El funeral fue multitudinario. Todas las familias de Sicilia estaban representadas. Todos los donantes rindieron homenaje a un hombre que había gobernado durante 30 años. Yo estaba de pie junto a Ethan, vestido de negro valentino, con el rostro adecuadamente sombrío. Con mi mano en la suya, observé quién asistía, quién no, quién ofrecía condolencias sinceras, quién pronunciaba tópicos, quién miraba a ET con respeto y quién con cálculo. Estaba elaborando un mapa de aliados y enemigos, preparándome para la guerra que sabía que se avecinaba. Porque don Vittorio había tenido razón en una cosa. El cambio siempre significaba resistencia. Y en nuestro mundo, la resistencia significaba sangre. La pregunta era quién derramaría su sangre y si sobreviviríamos para ver el mundo que estábamos tratando de construir. Su ascenso a capo fue rápido y brutal. 3 familias intentaron desafiar su autoridad. En el primer mes, las 3 fueron aplastadas, no mediante la violencia, sino mediante la guerra económica. Se cancelaron contratos, se disolvieron alianzas y se redujeron poco a poco los territorios hasta que no les quedó más remedio que doblegarse o enfrentarse a la aniquilación. Fue elegante, despiadado, exactamente lo que yo le había enseñado, pero también le granjeó enemigos. El ataque se produjo un martes por la tarde, 6 meses después de la muerte de Victoriao. Yo estaba en la biblioteca de la villa, revisando documentos financieros de uno de nuestros negocios legítimos, cuando las ventanas se hicieron añicos hacia adentro. El cristal explotó por toda la habitación. Me lancé detrás del pesado escritorio de caoba cuando estallaron los disparos. Armas automáticas, múltiples tiradores, claramente profesionales. No era una advertencia, era un intento de asesinato. Lo primero que pensé fue en Toe. Estaba en una reunión en la ciudad rodeado de sus hombres, probablemente a salvo, pero necesitaba saberlo. Me arrastré hacia el cajón del escritorio donde guardaba una pistola, otro de los legados de Nona, cuando la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. «Señora Montanari», gritó una voz masculina que no reconocí. «Bien no, ven con nosotros y nadie saldrá herido». Mentiroso. Ya habían hecho daño a gente. Podía oír gritos procedentes de otras partes de la villa, los disparos agudos de nuestra seguridad en respuesta. Estabilicé mi respiración, comprobé la pistola. ¿9 balas contra cuántos atacantes? «Salga», repitió la voz. Ahora más cerca. Pasos crujiendo sobre cristales rotos. Me levanté con suavidad, apuntando con la pistola. El hombre estaba a 1 metro de distancia, con su propia arma apuntando al suelo. Evidentemente no esperaba resistencia armada por parte de la esposa de Aapo. Un error fatal. Le disparé en el hombro, ya que apuntar al centro del cuerpo era demasiado arriesgado dada mi limitada puntería. Cayó al suelo con un grito de dolor. Pasé por encima de él, cogí su rifle de asalto y me dirigí hacia la puerta. El pasillo era un caos. Había cuerpos, nuestros guardias de seguridad y sus atacantes esparcidos por el suelo. El humo de las granadas y los pequeños incendios flotaba en el aire. La villa que había sido mi hogar durante más de 1 año estaba siendo destrozada. Oí voces en el ala este, nuestro dormitorio. Más atacantes buscándome o buscando pruebas,
No sabría decirlo. 3 de ellos, quizá 4, a juzgar por los pasos. Tenía unos 2 minutos antes de que se dieran cuenta de que su compañero de la biblioteca no había tenido éxito. Podía huir. La villa tenía vías de escape, habitaciones de pánico, salidas que Tori me había mostrado cuando llegué. Podía desaparecer, dejar que pensaran que había muerto en el ataque, empezar de nuevo en otro lugar. O podía luchar. Mi abuela había huido, reunido pruebas, intentado trabajar desde fuera del sistema y murió por ello. El trabajo de toda su vida destruido. Yo no cometería el mismo error. Avancé por el pasillo hacia nuestro dormitorio, con el rifle de asalto cómodamente en mis manos. Nona se había asegurado de que supiera disparar por si acaso. En la puerta, me detuve y escuché. Alguien dijo, «Aquí no hay nada. La mujer debe de estar en otro sitio». Otra voz ordenó, «Encontradla. El jefe la quiere viva. Tiene planes para ella». Planes. Podía imaginarme de qué tipo. Salieron del dormitorio en grupo, concentrados en su búsqueda, sin vigilar sus espaldas. Otro error fatal. Abrí fuego. 2 cayeron inmediatamente. El tercero respondió al fuego. Las balas atravesaban las paredes a mi lado. Me agaché, rodé y me levanté disparando. Él se derrumbó. Se hizo el silencio, solo roto por los lejanos sonidos de la lucha en otras partes de la villa. Estaba revisando los cuerpos, buscando alguna identificación. Cualquier cosa que pudiera decirme quién los había enviado cuando lo oí. La voz de Mona Lisa, llena de pánico. Estaba vivo y había vuelto a por mí. Key, llamé. Aquí. Apareció al final del pasillo, con sangre en la camisa y la pistola desenfundada. Cuando me vio entre los cadáveres, abrió mucho los ojos. «Dome mío», susurró. «Dios mío, Ferita, ¿estás herida?» «No», bajé el rifle. «Pero tenemos que irnos. Hay más». Se acercó a mí en 3 zancadas. Me tomó el rostro entre las manos y comprobó si tenía heridas. A pesar de mi garantía. Pensé, lo sé. Corté las palabras para las que no teníamos tiempo. Más tarde, ahora mismo tenemos que asegurar el perímetro y averiguar quién los ha enviado. Su expresión pasó del miedo a otra cosa. Admiración, tal vez, o el fin definitivo de cualquier ilusión que aún tuviera sobre la mujer con la que se había casado. «Ven», dijo. «Bien, Marco». Su consejero apareció, también ensangrentado pero vivo. «Capo, asegura todos los puntos de entrada. Lleva a los heridos a la enfermería y tráeme a todos los atacantes que aún respiren. Quiero respuestas». Tardamos 2 horas en restablecer el orden. 7 de nuestros guardias de seguridad habían muerto y otros 12 estaban heridos. Pero habíamos matado o capturado a los 15 atacantes, lo que daba fe de los preparativos defensivos en los que Ader había insistido tras convertirse en capo. Los interrogatorios fueron brutales. Observé desde detrás de un cristal unidireccional cómo Ader utilizaba métodos que preferí no examinar demasiado de cerca. Al amanecer, teníamos lo que necesitábamos. La alianza tradicional, una coalición de capos de la vieja guardia de 5 familias que se habían unido contra lo que consideraban las peligrosas reformas de ET. Habían planeado matarlo, instalar a un capo títere en su lugar y devolver a los Montinari a las tradiciones adecuadas. Mi supervivencia había sido incidental. Habían planeado capturarme y utilizarme para forzar la cooperación de ET antes de eliminarlo. ¿Y entonces qué habría sido de mí? Me habría vuelto a casar con el nuevo capo asesinado como símbolo del fracaso de la reforma. Los hombres interrogados no tenían claro ese detalle. Bastardi Tori apretó los nudillos hasta blanquearlos sobre la mesa de la sala de interrogatorios. Creían que podían destruirme y recuperar todo. Casi lo consiguen, señalé. Si hubiéramos estado menos preparados, menos afortunados. No tuvimos suerte, estábamos preparados. Se volvió hacia mí con mirada severa, porque tú insististe en los preparativos defensivos, los protocolos de seguridad, las rutas de escape. Sabías que esto iba a pasar. Yo sabía que el cambio encontraría resistencia. Lo corregí. No sabía cómo ni cuándo. Masape, pero tú lo sabías. Se acercó a mí y me rodeó la cintura con las manos. Tú nos preparaste. Me enseñaste que ser capo significa más que mandar. Significa proteger, pensar en el futuro, construir algo que sobreviva a la próxima crisis. Y ahora te pregunto, ¿cómo respondemos? Su sonrisa era afilada, peligrosa.
Les enseñamos lo que les pasa a los que amenazan a la familia. Lo que siguió fue una lección magistral de crueldad estratégica. Etri no respondió con violencia, lo que habría alimentado su narrativa de que era débil, llevado por mal camino por una mujer. En cambio, fue a por sus bases económicas. Licencias comerciales revocadas a través de funcionarios corruptos. Controlamos permisos de construcción misteriosamente retrasados, envíos incautados por la aduana, inversiones auditadas por las autoridades fiscales, nada ilegal por nuestra parte, nada que pudiera rastrearse directamente, pero devastador de todos modos. En 3 meses, 2 de las 5 familias estaban en bancarrota. Una tercera pidió la paz, ofreciendo concesiones para restablecer sus relaciones comerciales. Las 2 restantes se atrincheraron, pero ahora estaban aisladas, separadas de sus aliados, que habían aprendido el precio de la oposición. Y durante todo ese tiempo yo trabajé en la sombra. Había empezado a construir mi red años atrás. Mujeres en todas las familias, situadas en puestos de poder discreto. Secretarias que veían todos los documentos. Contables que entendían los flujos de caja. Abogados que sabían qué lagunas legales explotar. Profesores que educaban a la siguiente generación. Enfermeras que escuchaban confesiones en el lecho de muerte. Todas ellas habían sido invisibles, descartadas como meras mujeres que hacían trabajos de mujeres. Ninguno de los hombres se fijaba en ellas. Ese fue su error. La información me llegaba en un flujo constante. ¿Quién planeaba qué? ¿Qué alianzas se estaban rompiendo? ¿Dónde se escondía el dinero? ¿Qué secretos eran los más valiosos? Me convertí en indispensable. No solo para Heather, sino para toda la estructura. Fue Isabela quien finalmente articuló lo que yo había estado construyendo. Había regresado de Milán para Navidad, ahora en su 2º año de la Facultad de Derecho. Su mente aguda se había perfeccionado aún más con la educación formal. Mientras tomábamos un espresso en la terraza acristalada de la villa, me estudió con mirada calculadora. «Sayeno», dijo sin rodeos, «eres un genio. Has construido una canostra en la sombra. Todas mujeres, todas invisibles para los hombres que creen estar al mando». No lo negué. ¿Qué lo delató? El Greco se derrumbó el mes pasado. Todos asumieron que fue obra de Aether, su guerra económica contra la alianza. Pero yo vi el patrón. Contratos cancelados por mujeres en adquisiciones, permisos denegados por burócratas femeninas, información filtrada por secretarias y asistentes. Fue un tuoro coordinado y quirúrgico. Tu trabajo es Luffy. Y si lo era, se inclinó hacia adelante. Volio Entr, sea lo que estés construyendo, quiero formar parte de ello. Es peligroso, le advertí. Si los hombres descubren lo que estamos haciendo, lo sé. Pero he pasado 2 años observando el sistema legal, viendo cómo se tergiversan y se incumplen las leyes para servir a los intereses masculinos. Puedo ayudar a utilizar la ley de la misma manera que tú utilizas todo lo demás como arma para el cambio. Estudié a mi cuñada y vi en ella el mismo fuego que me había impulsado a mí. La misma determinación de ser más de lo que ellos habían pretendido. «Ben», dije, «buen machismo, pero hay reglas». Durante la siguiente hora, le expliqué la red que había construido, los métodos de comunicación, los protocolos de seguridad, los objetivos a largo plazo. Isabela lo absorbió todo con una velocidad aterradora. «Así que el objetivo final», dijo finalmente, «es una reforma completa desde dentro. No destruir la Cosa Nostra, sino transformarla en algo sostenible y legal». Exactamente. No podemos simplemente derribarla. Eso crearía un caos que perjudicaría a todos. Pero podemos sustituir poco a poco las viejas estructuras por otras nuevas. Negocios legales en lugar de ilegales. Negociación en lugar de violencia. Asociación en lugar de dominación. ¿Cuánto tiempo? 1 generación, quizá 2. El cambio real lleva tiempo. ¿Y él lo sabe? Esa era la pregunta con la que llevaba meses luchando. Cam sabía de las mujeres a las que había ayudado, de los precedentes que habíamos sentado, de los cambios graduales en la política, pero ¿entendía todo el alcance? La organización en la sombra que había construido, la eventual eliminación de todo lo que había sido la Cosa Nostra. «Sabe lo suficiente», dije finalmente. «Confía en mí. Eso es lo que importa». Pero me preguntaba si la confianza sería suficiente cuando finalmente entendiera todo el alcance de lo que había hecho. Esa noche,
Tumbada junto a mi marido en la oscuridad, sentí el peso de todos mis secretos apretándome. La respiración de Hattori era profunda y regular. Tenía un brazo alrededor de mi cintura y su cuerpo estaba caliente contra el mío. Saya, murmuró, estás despierta. ¿Qué piensas, Pensandúa? Podría haber mentido. Podría haber dicho algo inocuo sobre las vacaciones o la reforma de la villa. Pero la advertencia de Don Vittorio resonaba en mi mente. L'amor rende stupidi. El amor te volvió estúpida, pero quizás también valiente. T'amo, dije en voz baja. Te amo. Se quedó muy quieto. Nunca antes habíamos dicho esas palabras. Las habíamos eludido, las habíamos insinuado con acciones, pero nunca las habíamos pronunciado en voz alta. Anaotio, respondió, con la voz ronca por la emoción. Yo también te quiero. Su mano se apretó sobre mi cintura. El templo, ¿cuánto los hay? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde que dejaste que Isabela fuera a la universidad? ¿Desde que cambiaste el código para proteger a Sofía? ¿Desde que elegiste la colaboración por encima de la tradición? Me volví hacia él en la oscuridad. Desde que demostraste que eras capaz de ser más de lo que tu padre te había convertido. Etu. Y tú, el cuánto, ¿desde cuándo me quieres? No lo sé, admití que sucedió tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. En algún punto, entre odiar lo que representabas y admirar en quién te estabas convirtiendo, me enamoré. Entonces me besó, con ternura, con intensidad, esperando con todo lo que nunca habíamos dicho. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía. ¿Te penta? ¿Te asusta terrífica? Me aterroriza porque ahora tengo algo que perder. Entonces somos iguales. Su mano me acarició la cara. Siempre he tenido miedo de perderte. Desde el primer momento en que te vi, supe que eras peligrosa. No solo para mí, sino para todo lo que mi padre había construido. Y aún así te elegí. ¿Por qué? Porque mereces ser elegida. Porque vi en ti la posibilidad de ser mejor y porque al final comprendí que destruir lo viejo para construir algo nuevo no es una traición. Es la evolución, incluso si eso significa el fin de la Cosa Nostra, tal y como tu padre la conocía. Especialmente entonces. Me aparté ligeramente, buscando su rostro en la penumbra. ¿Sabes lo que he estado haciendo? La red, la organización en la sombra, el plan a largo plazo. ¿Lo ves? Sí. Creías que no me daría cuenta de que había mujeres en puestos de poder, que la información fluía con demasiada facilidad, que los cambios se producían demasiado rápido para ser accidentales. No soy ciega, cara. Y tú me dejaste, ayudada, corrigió. Yo te ayudé. Cada reforma, cada precedente, cada cambio en la política, sabía lo que estabas construyendo y quería ayudarte a construirlo. ¿Por qué no dijiste nada? Su sonrisa era suave en la oscuridad, porque necesitabas hacerlo a tu manera para saber que era tu trabajo, no el mío, para tener el control que nadie te había dejado tener nunca. Las lágrimas me picaban en los ojos. Era la primera vez que lloraba desde el día de mi boda. Pensaba que te estaba utilizando. Y te estaba utilizando. Nos utilizábamos mutuamente. Y de ese uso surgió algo real, algo que merecía la pena proteger. Compañerismo, susurré. Amore, me corrigió. Amor. Es lo mismo para nosotros. Tenía razón. Para gente como nosotros. El amor y la asociación, la confianza y la estrategia, la devoción y el pragmatismo, todo se entremezclaba, inseparable. Hicimos el amor esa noche con una nueva honestidad entre nosotros, las últimas barreras finalmente rotas. Y después, mientras la luz del amanecer se colaba por las ventanas, comenzamos a planear en serio. No solo la próxima reforma o la próxima crisis, sino la transformación completa. Un cronograma que abarcaba décadas, que tocaba todos los aspectos de la Cosa Nostra. Negocios legales que reemplazaban a los ilegales. El poder legítimo sustituyendo a la coacción. Una verdadera relación entre hombres y mujeres. Llevaría tiempo. Encontraría resistencia. Nos costaría a ambos más de lo que podíamos imaginar. Pero, por primera vez desde que llegué a Villa Montinari, como una novia renuente, sentí una esperanza genuina. 3 años después, estaba en el jardín de la villa, viendo a mi hija perseguir mariposas por el naranjal. Victoria, llamada así por su abuelo, pero con la fuerza para superarlo. De 3 años, morena y fogosa, ya mostraba signos de la inteligencia que le sería muy útil. Se acercó desde la casa con Isabela a su lado.
Su hermana se había graduado en Derecho y ahora trabajaba para reformar el enfoque legal de Italia hacia el crimen organizado desde dentro, utilizando todos los contactos que habíamos construido. Lenovo anunció las nuevas leyes aprobadas: protección de testigos, alternativas al encarcelamiento para delitos menores, apoyo a las familias que desean abandonar la vida criminal. Pequeños pasos, pero pasos al fin y al cabo. Un greco, pregunté, y aceptó las condiciones. Transición a actividades legítimas en un plazo de 5 años. Otra familia que elige la evolución en lugar de la extinción. La mano de Éter encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una calidez familiar. Funciona, dijo en voz baja. Funciona lentamente, pero funciona. Le recordé que llevará toda una vida. Entonces es bueno que planeemos pasar esa vida juntos. Victoria corrió hacia nosotros, con sus pequeñas manos agarrando una flor de naranjo. Mamá guardia. Mamá, mira. Me arrodillé y acepté la flor. Bísimo toro. Preciosa, cariño. Ven, murmuró, como tú. Miré a este hombre con el que me había casado como un extraño, al que planeaba utilizar como herramienta y al que acabé amando a pesar de todas mis intenciones en contra. A la cuñada que se había convertido en mi aliada más cercana, a la hija que representaba todo por lo que luchábamos. Un futuro con opciones, con alternativas, con libertad. Las viejas costumbres estaban muriendo, no a través de la violencia o de una revolución dramática, sino a través de una erosión constante. Cada mujer educada, cada precedente establecido, cada negocio legitimado era otro ladrillo que se quitaba de los cimientos de la Cosa Nostra. Llevaría generaciones completarlo. Se enfrentaría a la resistencia de quienes se beneficiaban del antiguo sistema, requeriría sacrificios que ni Tore ni yo podíamos prever por completo. Pero habíamos tomado la decisión de no quemarlo todo en una destrucción espectacular. Eso solo crearía caos, pero transformarlo desde dentro, sustituyendo la violencia por la negociación, la coacción por la colaboración, la dominación por la igualdad, un fuego de otro tipo, el lento arder de las cenizas del fénix, preparándose para el renacimiento. Ya no era un sacrificio silencioso, ya no era una propiedad invisible. Era la dona, la mujer que lo cambió todo, esposa del capo que se atrevió a escuchar, madre de la próxima generación que tendría opciones que nosotros nunca tuvimos. Y juntos, pieza a pieza, estábamos construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de la Cosa Nostra. Algo que realmente podría merecer el nombre de familia.